Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por seguirnos acompañando en este tercer y último día de nuestro foro Voces Invest Monterrey, Panorama 2022. Continuando con nuestro programa del día de hoy, pasaremos al siguiente panel de expertos que nos hablarán acerca de retos y tendencias en el mercado inmobiliario. Me voy a permitir compartir rápidamente los nombres de los expertos que nos estarán acompañando en este panel. Comenzando por el señor Javier Yaca, director de operaciones y adquisiciones en Fibra Monterrey, el señor Miguel Cavazos, socio fundador y director general de Sitius AG, y por último el señor Juan Bernardo García, Principal y Global Chair de Real Estate en Baker McKenzie. Me gustaría iniciar este panel pues poniendo ya sobre la mesa la primera pregunta y sería pues para todos nuestros expertos en el día de hoy. El tema de la pandemia, la crisis sanitaria, pues ha afectado muchas diferentes industrias y actividades económicas. Sin duda el sector inmobiliario no ha sido la excepción. Que nos pudieran compartir un poquito cómo han visto ustedes este tema, qué efectos han visto principalmente que ha tenido el tema de la pandemia en estos últimos 2 años en el mercado inmobiliario. Quien guste iniciar tomando la palabra, adelante. Sí, si gustan, yo puedo comenzar. Buenos días a todos y muchas gracias, Héctor Invest Monterrey, por tenernos aquí, por habernos invitado. Pues mira, hay mucha tela donde cortar con esto, ¿no? El COVID pues, ha sido un catalizador de las tendencias existentes como digitalización, trabajo en casa, compras en línea. Todo esto pues, ha llevado a la racionalización de los espacios de trabajo. Y pues, por otro lado, el sector inmobiliario pues, ha destacado como un instrumento para pues, resguardar capitales, ¿no? Donde hay pues, retornos razonables, donde hay retornos seguros y salvo al inicio de la pandemia que hubo una desaceleración muy marcada, pues se ha mantenido una actividad pues, relativamente normal en las operaciones de venta y renta en la mayoría de los subsectores, no en todos, como sabemos, ¿no? Y desde la perspectiva legal, pues me parece que hay un común denominador que los actores en la industria están buscando en sus contratos hoy en día, que es tener un cierto grado de flexibilidad. Creo que esa es la palabra que está rigiendo mucho ahorita, ¿no? Buscando alternativas en caso de encontrarse en complicaciones de mercado futuras. No sabemos hacia dónde nos va a llevar esta pandemia. Pues ya, inicialmente pensamos que en dos meses regresábamos a la oficina y ya estamos para 2 años. Entonces, pues hay mucha tela donde cortar ahí también. Y hay historias contrastantes, ¿no? Porque por un lado tenemos que el sector logístico industrial, pues, o sea, lejos de verse afectado, ha tenido un éxito sorprendente a nivel global y en México, y pues particularmente Monterrey no es la excepción, primordialmente impulsado por el aumento del comercio electrónico, donde hemos visto empresas como Amazon crecer su footprint inmobiliario de una manera agigantada, ¿no? Realmente muy agresiva. Y pues en el sector de oficinas, pues yo he visto que ha mejorado sustancialmente, pero pues no a nivel pre-pandemia y pues la recuperación, aunque ahí se ve la luz al final del túnel, pues aún está tal vez un poco lejos de terminar. Y pues yo digo que yo veo que en un sinnúmero de relaciones contractuales durante todo este tiempo, estos 2 años, pues hemos pasado por todo tipo de negociaciones, empezando por las de caso fortuito y fuerza mayor, buscando las partes, pues un rebalanceo de su situación contractual, pues tratando de pues, buscar limitaciones a ciertas prácticas, buscando adaptarse a la nueva normalidad, adhiriéndose a todas las limitaciones regulatorias que el gobierno por decreto ha ido estableciendo y pues limitando el trabajo en oficinas o en empresas y mandándonos a la casa. Esto pues ha sido afectado pues bastante en general y particularmente hay 2 casos ahí que me han llamado la atención, que son medio tendencias, pero a la vez también son provocados por la pandemia y en algunos casos hasta prepandemia. Por ejemplo, en el sector de retail, pues nos ha tocado asesorar a diferentes compañías que han tomado pues la difícil decisión de salirse de nuestro mercado, ¿no? Para enfocarse en sus mercados core de país de origen, como puede ser, por ejemplo, el caso de Lowe's, que fue muy sonado, que nosotros pues vimos en conjunto con nuestros buenos amigos de Sitius AG. Y pues ya más centrados en la pandemia, el caso de Best Buy, que también es muy conocido y que también le estamos asesorando su estrategia de salida al mercado, como ya es conocido. Pues por mencionar un par de ejemplos, y ahora pues más recientemente, hace 3 semanas a todos nos sorprendió el anuncio de Citi, que pues híjole, sin duda todavía estamos por ver el efecto que va a tener en el mercado, ¿no? Eso es algo que aún está por verse.
Y pues todo esto a primera vista pareciera que genera un desincentivo en la inversión, pero la verdad es que nosotros hemos visto un área de oportunidad, y nuestros clientes y las empresas globales han visto un área de oportunidad, dado que el COVID ha impulsado sus negocios en los países de origen y han decidido explorar nuevas jurisdicciones, y México es una muy natural por el mercado natural que tiene con Estados Unidos, el TEMEC. Y pues no solo han decidido establecerse en México, sino han sido incluso más agresivos que las empresas que han salido del país, porque en sus sectores en particular pues han visto un boom de crecimiento y quieren replicarlo en jurisdicciones que no habían incursionado antes, y México, pues, insisto, es un mercado muy, muy natural. Y como otra tendencia muy marcada, pues hemos visto incluso pre-pandemia y post-pandemia el tema de las empresas que buscan capitalizarse con motivo, en unos casos de la pandemia, en otros casos nada que ver, simplemente casos previos a la pandemia que por otras razones han decidido capitalizarse mediante contratos de sale leaseback, que eso también lo vemos como una tendencia bastante marcada. Y pues ahí tenemos un caso de éxito que vimos con nuestros amigos de Fibra Monterrey y nuestro cliente de Whirlpool, que pues fue una transacción que fue ni más ni menos el sale leaseback single asset, single tenant más grande de la historia de México, ¿no? Y eso más hacia adelante nos ha llevado a ver una serie de casos de sale leaseback para otras empresas que desean desinvertir en sus activos non-core y que están buscando invertir ese dinero pues en nuevas líneas de producción, nuevas plantas, etcétera. Y pues yo hasta ahí llegaría. Les doy la palabra aquí a mis copanelistas. Javier, adelante, no sé si gusta tomar la palabra. Pues mira, no quiero ser repetitivo. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que comenta Juan Bernardo. Nosotros, desde la óptica del propietario del activo, en primer lugar, durante la pandemia, pues sí vimos muchos casos de inquilinos con los que trabajamos de la mano. Implementamos nosotros un programa de alivio a nuestros inquilinos, particularmente del sector de oficinas. Nuestra principal base de inquilinos son empresas muy serias y muy formales. Desgraciadamente y afortunadamente fue el menor de los casos de algunas empresas que se ha dicho claro, quisieron abusar de la situación para zafarse o tratar de capitalizar en su favor las condiciones de la pandemia. Afortunadamente, como digo, este fue el menor de los casos. Creo que el impacto fuerte de la pandemia, particularmente en el sector de oficinas, ya se dio. Vemos ya una recuperación en los mercados. En nuestro caso particular, estamos viendo una recuperación importante en la demanda, particularmente en Guadalajara y en Monterrey. México en menor medida. México ligó 6 trimestres consecutivos con absorción neta negativa, es decir, se desocupó más espacio del que se ocupó. Esto aunado a un nivel de sobreoferta que ya tenían los 3 mercados previo a la pandemia, pues está generando un déficit impresionante en la ocupación. Vemos los niveles de renta en oficinas muy golpeados, van a seguir golpeados. Hay mercados incluso un 25% por debajo de los niveles prepandemia. Nosotros pensamos que los fundamentales de mediano y largo plazo de las oficinas siguen siendo buenos. Seguimos invirtiendo nosotros en oficinas. Prueba de ello, realizamos una operación relevante en junio del año pasado, un edificio de 43,000 metros cuadrados en Guadalajara, del orden cercano de $100 millones. Entonces, nos sigue gustando el sector de oficinas. El sector industrial, creo que independientemente de la pandemia o adicionalmente a la pandemia, México se ha visto en el centro de la tormenta perfecta, con efectos muy positivos, ¿no? Por una parte, el Tratado de Libre Comercio que se renovó en junio del 2020 junto con la reactivación económica en Estados Unidos ha generado mucha demanda de productos en los mercados norteamericanos, y las empresas del sector manufacturero de exportación en México han estado creciendo de una forma impresionante. En segundo lugar, tenemos la guerra comercial entre Estados Unidos y China que persiste. Esto ha generado el efecto que conocemos como nearshoring o reshoring, donde empresas asiáticas traen su operación a México para tomar ventaja de las reglas de origen del mercado norteamericano, y muchas empresas norteamericanas con operaciones de manufactura o de componentes en Asia se han venido a México para tomar ventaja de ello también. Entonces,
Estamos viendo en el estado de Nuevo León, simplemente en la zona de Salinas Victoria, la cantidad de empresas chinas que se han instalado, empezando por Hisense, ¿no? Y en tercer lugar tenemos el impacto en el sector logístico y de distribución por efectos del confinamiento de la pandemia que tuvimos en el 2020, ¿no? Esto ha generado una demanda de espacios impresionante por parte de los Amazon, de los mercados libres, de los DHLs, en línea con lo que comentaba Juan Bernardo. Entonces vemos un ciclo de mercado industrial hacia arriba. Vemos un ciclo que va a durar varios años. Esperemos que no se vea afectado por lo que pudiera ser una reforma energética negativa o mal concebida. Esa es una preocupación importante que tenemos nosotros. Hay una deficiencia en el suministro de energía eléctrica en muchos estados en el norte de la República. Esperamos que eso se corrige, que se haga algo al respecto por parte de las autoridades. Pero vemos un sector industrial muy, muy pujante, muy dinámico, y desde el punto de vista de inversión, nosotros seguimos muy activos en el mercado, haciendo inversiones principalmente en esos dos sectores. No quisiera hablar de otros sectores que no es nuestra especialidad, y eso es lo que yo podría aportar, ¿no? Probablemente y seguramente Miguel nos puede dar una perspectiva también desde el punto de vista de los usuarios y en otros sectores. Sí, gracias Javier, gracias a Invest Monterrey por la invitación. De hecho, por ahí creo que hay una gráfica, si me ayudan con la gráfica 1 y la pueden proyectar, valdría la pena remitirnos a la estadística. En el 2020, lo que fue el primer y el segundo semestre, prácticamente el mercado inmobiliario, producto del tema de COVID, estuvo paralizado, ¿no? Y hacia el inicio del tercer Q y por supuesto en el cuarto subsecuente, la actividad fue tremendamente intensa. Hubo una recuperación importante. En el 2020 hubo, al menos en el sector industrial, 86 transacciones concretadas en el gobierno, más bien, en el estado de Nuevo León. Y de estas 86, prácticamente 60 plus fueron en el segundo semestre. A partir de ahí, se genera un rally que inicia en la segunda mitad del 2020 y continúa por todo el 2021, post-COVID, con un crecimiento impresionante en el sector industrial. No solamente en Nuevo León, en todo el norte de la República pasó exactamente lo mismo, no así en el centro. Y como bien la pregunta, no quisiera decirme tanto cómo se ha visto afectado el mercado inmobiliario por el COVID. Híjole, en esos primeros 6 meses sí hubo una afectación. Me parece que también hubo un movimiento hacia la incorporación de mayores tecnologías, al menos por parte de los desarrolladores. Hubo un montón de recorridos virtuales, un montón de trabajos o de transacciones que se cerraron sin el ejecutivo saliendo de su país de origen, sin nosotros ir a ver las propiedades, todo vía virtual. Fue un fenómeno muy interesante, ya lo mencionaron mis compañeros, el tema del e-commerce. Por supuesto que ese segmento se destacó por su crecimiento, especialmente en la época de COVID. Los dos players más importantes de la República, jugando en la República, lo que es Amazon y Mercado Libre, tuvieron un crecimiento monstruoso. Estuvieron abriendo cerca de 20 locaciones en el año o al año para cubrir esta demanda. Y bueno, y entonces ahí en la gráfica ven cómo el 2020, más bien el negocio o el mercado en el 19 y en el 20 fueron muy estables, y hacia el 21 se ve esta explotación en el mercado. Vemos cómo hay un boom en el número de transacciones, en el número de cierres por pies cuadrado. Y una nota que vale la pena resaltar es que de esas transacciones realizadas en el 2021, 1/3 del negocio se representó por inversiones nuevas que llegaron al Estado
y 2/3 expansiones de empresas ya constituidas localmente. Y si a eso le añadimos otro factor interesante que está en la siguiente gráfica, curiosamente, el 82% del negocio que se concretó en el 2021 fueron de empresas mexicanas y de empresas de Estados Unidos. Sí, en efecto, hay un tema de nearshoring de Asia hacia la República, pero el potencial y el volumen de negocio que sigue representando la industria nacional y la industria extranjera proveniente de Norteamérica es grandísima. Escuchando las notas del doctor Elizondo y de Macario, uno se pregunta cómo es posible que el extranjero tenga una apuesta más de largo plazo en nuestro país versus las expectativas o el mood o el feeling de los inversionistas mexicanos. Y bueno, y hay un tema todo muy interesante, pero que sin duda el tema del COVID lo explotó mucho. Y otra nota que quisiera nada más resaltar antes de seguir a la siguiente pregunta, el tema del almacenaje, ya sea por e-commerce o ya sea por almacenaje como tal de 3PL. En estos días pasados estuve en Tijuana y ya vemos casos de empresas que se dedican al almacenaje de ropas o de prendas digamos, de un poder adquisitivo alto, ¿no? Prendas que se manufacturan en Asia y ya se las traen a México, y el almacén que provee a los Gaps, a todas esas tiendas, Bananas y todo ese segmento de clase media alta, las están almacenando aquí. Entonces, ese nearshoring sí está funcionando. Hay negocios que no estamos viendo y que están sucediendo, así como también un shift en la manufactura, como ahora ya también estamos viendo la manufactura de autos eléctricos y toda la proveeduría que eso trae, bueno, como parte de la cadena de suministro. En fin, no podríamos hablar muchísimo más tiempo. Pero bueno, Héctor, adelante con las preguntas. Muchas gracias a los tres. Lo han estado comentando un poquito y sin duda, a raíz de la recuperación que ha tenido la economía post pandemia, en cuanto al sector inmobiliario se refiere, ¿cómo ven ustedes las tendencias? O sea, si tuvieran que compartirnos un poquito de hacia dónde ven ustedes que está, pues no sé, tal vez migrando el sector inmobiliario o algún subsector que crean que tendrá en los próximos años un impacto importante en el sector inmobiliario, o tendencias en general sobre el sector inmobiliario hacia adelante en una época post-pandemia que nos pudieran compartir. Pues, adelante, Javier. Gracias. Mira, en nosotros lo que estamos viendo, primero por sectores, déjame hablar de dos asset classes, el industrial y oficinas. Vemos a las empresas de tecnología muy activas en el tema de oficinas. El sector de tecnología creció el headcount de muchas de las empresas durante la pandemia. Y uno pensaría que las empresas de tecnología, los Oracles, los Accentures, los Epicors y demás, son empresas que tenderían mucho a hacer el home office. Estas empresas, desde antes de la pandemia, ya traen un sistema híbrido presencial y remoto. Son empresas que dependen mucho del trabajo en equipo y de utilizar el espacio físico, y estamos teniendo mucha demanda de crecimiento de las empresas del sector de tecnología. Vemos golpeado al sector de servicios, las empresas de auditoría, las empresas de abogados, despachos de abogados, los vemos reduciendo sus espacios. Nosotros hemos tenido algunos casos. Esa eficientización de espacio o eficiencia en el espacio, la que mencionaba Juan Bernardo, es una realidad en muchos sectores. Pero también vemos un efecto muy positivo en el tema de bioseguridad y digitalización. Nosotros hemos hecho en nuestro propio espacio oficinas una especie de laboratorio en vivo con temas de bioseguridad y de certificaciones muy importante, que yo creo que va a ser una tendencia muy importante.
hablaremos más adelante, yo espero, el tema de ESG, que yo creo que es un tema muy vigente que llegó para quedarse. Vamos a ver el tema ambiental, el tema de sustentabilidad, el tema de responsabilidad social, perdón, y gobierno corporativo presente en todos los sectores de la industria. Vemos un mercado de oficinas que va a entrar en una ola descendente, o ya está en una ola descendente en la nueva construcción. Esperamos que se absorban los espacios. Vemos que los espacios se van a absorber, o los espacios que se van a absorber son espacios bien diseñados, eficientes, espacio flexible. Lo comentaba Juan Bernardo, no podría estar más de acuerdo. Lo que los inquilinos quieren es tener la flexibilidad de crecer o reducir su espacio o adecuar el layout de sus espacios en la medida de sus necesidades. Lo estamos haciendo nosotros con nuestros inquilinos. Y en el sector industrial, ¿cuál es la tendencia? Pues la tendencia es de claro crecimiento. No quiero ser repetitivo lo que comentó Miguel, pero vemos tasas de desocupación en los niveles mínimos, récord bajo, al menos en lo que es mi carrera. Vemos los mercados del norte, centro, occidente del país muy, muy activos, con un crecimiento importante. Y un indicador que vale la pena mencionar es que nosotros veníamos viendo históricamente en el sector industrial un 35% de participación de mercado en los proyectos que les llamamos build to suits, ¿no? Proyectos hechos a la medida de los usuarios. Ahora esa cifra está arriba del 45%. ¿Qué quiere decir? Por una parte, no hay suficiente espacio de calidad existente para los usuarios que están llegando, para sus crecimientos. Y por otro lado, el usuario está volviendo un poco más sofisticado y un poco más rígido en sus necesidades. Entonces, vemos una dinámica de crecimiento en el sector muy importante. Lo comentaba en el panel anterior Macario, los mercados del norte están recibiendo una cantidad de inversión extranjera directa impresionante. Va a seguir pasando. Mucha de esa inversión está llegando al tema industrial. Y pues vamos a ver un mercado sofisticándose mucho en la calidad de sus espacios y con un crecimiento en el inventario industrial de nuestro país brutal para los siguientes años, ¿no? No sé si Miguel o Juan Bernardo, alguien más. Miguel, adelante. Sí, bueno, como tendencias, en la parte de la manufactura vemos, como ya lo mencioné, más empresas relacionadas con el tema de tecnología, una manufactura más sofisticada, varias unidades de empresas extranjeras elaborando o iniciando la manufactura de piezas de autos eléctricos. Ya hay varios movimientos y varias empresas estableciéndose aquí, precisamente en Nuevo León. Vemos también que la manufactura está demandando muchísima energía eléctrica. Cada vez vemos más proyectos con altas demandas de energía eléctrica y eso puede empezar a ser un foco rojo en nuestra industria y posiblemente un problema que ya lo vemos en otras ciudades. Y la parte del almacenaje, el e-commerce seguirá creciendo, la parte de logística seguirá creciendo. A partir de que hubo este problema del costo de los fletes provenientes de China para acá, toda la industria de la logística, empresas de 3PL, todo lo que fue esa industria creció de manera impresionante. Eso generó que en la oferta que los desarrolladores industriales empezaron a poner en el mercado, sufriera ciertos cambios, edificios más altos, más sofisticados en términos de calidad, de especificaciones. Los mismos usuarios de e-commerce ya están pidiendo edificios de 40 pies de altura libre, en donde inclusive los sistemas de protección contra incendio son un dolor de cabeza porque hay que meterle cierta sofisticación en ese sentido. Y bueno, yo he escuchado el tema de flexibilidad. Es cierto, yo creo que más en el retail y la parte de oficinas es un fenómeno importante. Sin embargo, en la parte de la manufactura, la apuesta sigue siendo a largo plazo. Seguimos viendo contratos de 10, de 15 años, algunos de 8. Sin embargo, es un tema verdaderamente esperanzador y que genera muy buena vibra cuando vemos ese tipo de empresarios buscando o mostrándonos que sus business plans son a 15 y a 20 años, ¿no? Entonces, bueno, es algo que quería nada más comentarles y algo también para notar o para mencionar, el Estado de Nuevo León atrae muchos
inversionistas, muchos desarrolladores de distintas índoles, nacionalidades, y eso lo seguimos viendo. Hay nuevos players buscando tierra en el estado. No obstante, el vacancy es muy bajo, de 2.5 al día de hoy. Otra vez en la parte industrial, vemos que la competencia seguirá siendo muy sana, en donde los usuarios deberán ser los beneficiados en ese sentido, ¿no? Y bueno, es algo que también quería comentar. Bueno, pues complementando un poco lo que Miguel y Javier han dicho, y para no repetir lo suyo, sino traer algo nuevo a la mesa, pues si yo les digo que el sector industrial logístico es el que tiene mayor potencial, pues ya está, esa película ya la vimos. Pero yo quisiera llamar la atención hacia una nueva tendencia global que estamos viendo dentro de ese sector, en crecimiento de inmuebles tipo industrial comercial, que se conocen como data centers. Pues como ustedes saben, la pandemia ha provocado que el flujo de información a través del Internet se haya exponenciado. Llámale comercio electrónico, llámale videoconferencias, trabajo en la nube, eventos remotos, como este magnífico evento que Inves Monterrey nos ha organizado. Y por lo que toda esta información y datos pues, deben de ser gestionados y almacenados en algún lugar. Y precisamente estos lugares se llaman data centers, ¿no? En este momento la inversión y fusiones y adquisiciones en el sector de data centers ha alcanzado niveles máximos a nivel mundial, porque se respaldan toda la estructura de las empresas, precisamente de crecimiento de las empresas industriales, de logística, de tecnología, de healthcare, etc. Y a nivel mundial, pues Tokio es el mercado de data centers más caro. Zurich el segundo, Silicon Valley, New Jersey el tercero, por ahí. Pero lo interesante de esto es que este mercado se está empezando a volcar hacia jurisdicciones de menor costo y más atractivas. Y estas han sido México, Colombia, Uruguay. Y entonces aquí tenemos un gran potencial, es una gran oportunidad, porque una gran parte de estos usuarios de data centers son empresas de origen estadounidense, muy enfocadas otra vez en temas de tecnología, de healthcare, que son temas que llegaron para quedarse y para crecer. Y creo que debiéramos pues como Inves Monterrey, como noloneses y mexicanos, ver la posibilidad de buscar un enfoque para traer este tipo de productos que son muy intensivos en el uso de tierra, muy intensivos en el uso de espacio, pero también muy intensivos en el uso de tecnología y de servicios. Si ustedes han visto uno de este tipo, o si no, los invito a que lo busquen en Google y entenderán el nivel de sofisticación que pueden llegar a tener estos data centers que se establecen en naves de tipo industrial comercial, pero con características muy sofisticadas y con redundancias de infraestructura para evitar cortes de energía, porque pues, no puede haber un corte en el flujo de la información. Y todo esto pues, ha generado pues, un mercado, por lo menos en el tema legal, pues bastante sofisticado, de construcción y arrendamientos adaptados a este tipo de construcciones y de operaciones, ¿no? Esto también pues, ha llevado todo este tema de tecnología, pues ha llevado también a ver muchas provisiones contractuales en materia de protección de datos, de ciberseguridad, términos contractuales con proveedores de toda la industria inmobiliaria, pues para proteger los datos de sus empleados, etcétera, que ahora están corriendo por todo este tipo de redes, nubes, etcétera. Incluso hasta los controles de accesos de los edificios que ya tienen nuestra fotografía, huella, a veces nombres, teléfonos, correos. Y todo esto ha impulsado mucho el clausulado en este tipo de contratos, pues que los abogados nos encargamos de dejar adecuadamente para nuestros clientes. Y finalmente pues, he visto mucha actividad de M&A, donde los operadores logísticos están adquiriendo empresas de tecnología más pequeñas para expandir sus capacidades tecnológicas y viceversa. Empresas que establecen negocios de tecnología y luego están adquiriendo empresas de logística complementarias. Y eso se está dando mucho en diferentes mercados, incluso en México. Y es algo que quería traer a su atención. Y al final, pues lo que decía Javier, todo esto al final se desdobla cuando hablas de todos estos conceptos y el tema de tecnología, pues en diseñar estrategias que sean comerciales y favorables también para los usuarios, en las negociaciones de los contratos, la adecuación y la transformación de sus espacios para adaptarse al uso de estas nuevas tecnologías. Y pues otra vez, ¿no? Insisto, veo un gran potencial de crecimiento por aquí. Y por último, otra tendencia que hemos estado viendo, que también vemos con buen potencial, pues es el desarrollo de propiedades inmobiliarias más accesibles a través de fintech,
mediante mecanismos legales de estructuración como crowdfunding inmobiliario, que es un modelo pues, de economía colaborativa, donde se ha demostrado que uno puede acceder con el simple uso de su celular y unos cuantos clics a un financiamiento o a la compra incluso de una participación en un proyecto inmobiliario, sin necesidad de desembolsar grandes cantidades de capital, incluso pues, desde la comodidad de tu hogar, si así lo deseas, ¿no? Como les decía, usando el celular, ¿no? Y esa es otra tendencia que también vemos que va a empezarse a dar más en Monterrey. Se ha dado mucho en Ciudad de México recientemente y creo que es algo que estamos ya empezando a echar a andar acá en el norte y pronto estarán pues, involucrados en este tipo de operaciones seguramente. Muchas gracias, Juan Bernardo. Andrés, nuestro presidente, Andrés Ochoa Bunzou, adelante. Gracias, Héctor. No sé cómo estemos de tiempo. Yo sé que estamos un poquito colgados, pero ya había dicho yo antes que aprovechando el gran talento que tenemos con nosotros el día de hoy, pues no quisiera recortar esto y sé que nuestros asistentes, pues quienes tengan prisa para atender otros asuntos, pues en cualquier momento se pueden desconectar. Hasta ahorita hemos visto que no se han desconectado muchos, entonces el tema sigue siendo de gran interés. Y yo no quiero dejar pasar también la oportunidad de, como dicen los americanos, to pick the brain del gran talento que tenemos con nosotros el día de hoy, para enfocar a nuestra membresía también, a los miembros de Invest Monterrey, que pues como todos sabemos, tenemos como objetivo el atraer inversión hacia nuestro estado, pero también pretendemos atraer capital y atraer inversión en el propio mercado inmobiliario. Ya Miguel nos comentó que el 2/3 partes del crecimiento se da con empresas ya establecidas en el estado. Eso lo debemos mantener y fomentar. Pero hemos visto que la inversión y el capital que se ha enfocado al sector comercial y al sector de oficinas se ha reducido por razones obvias y ya comentadas. Ese capital que se está dejando de invertir en propiedades, en centros comerciales, en oficinas, etcétera, se está yendo al sector industrial y logístico, o no se está yendo al sector industrial y logístico. O sea, lo ideal sería de que la oferta en nuestro estado, en el sector industrial, se incremente y no necesariamente nada más con edificios build to suit, sino quizá también con construcción especulativa que a los usuarios pudiera darles opciones para ubicarse en el corto plazo, aunque últimamente también en años recientes pues vemos que las empresas requieren construcciones hechas a la medida de sus propias necesidades. Pero, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Cómo podemos estimular todavía una mayor inversión? Sé que hay mucha inversión en el sector industrial, pero ¿cómo podemos alentar a que todavía ese ofrecimiento sea mayor? En lo que Miguel contesta su llamada, si quieres, doy mis dos granos. Sí, Andrés, sí hay sí estamos viendo al menos nosotros una migración de capitales privados enfocándose más al tema industrial, al tema logístico, al tema de distribución. Monterrey es la reina de la absorción de espacio industrial en México. Si consideras al Valle de México en su conjunto, el Estado de México y la Ciudad de México absorbió más espacio, pero el área metropolitana de Monterrey el año pasado, Miguel me corregirá, absorbió pues prácticamente 1 millón de metros cuadrados de absorción neta, que es un número bestial, ¿no? Sí me preocupa a mí en lo particular un poco el hecho de que se pueda dar el fenómeno que hemos visto en Monterrey en algunos años, donde si tienes un terreno bien ubicado y tienes un cuñado arquitecto, automáticamente eres un desarrollador
y entonces haces un producto que no es necesariamente de la calidad y de repente el mercado se ve sobreofertado, producto no muy bueno o no muy competitivo. En el sector industrial no te puedes dar el lujo de eso porque el usuario es muy sofisticado y construir un edificio que no tenga las características adecuadas, un edificio especulativo, pues ahí se puede quedar vacío durante mucho tiempo, ¿no? Hay mucho desarrollo institucional en nuestro país en el sector industrial. En Monterrey tenemos la fortuna de tener desarrolladores tanto locales como foráneos de altísima calidad. Tenemos a los FINSAs, tenemos a los GPs, pero también tenemos a los Prologis, tenemos a los Vestas. Entonces, los edificios que tú ves en Nuevo León son de altísima calidad. Compite mucho Nuevo León con mercados como Tijuana y como Ciudad Juárez, pero insisto, es la principal sede industrial de manufactura que hay en nuestro país, es Nuevo León. Yo pienso que va a seguir siendo. ¿Cómo fomentamos la inversión ordenada y disciplinada? Pues yo creo que hay dos formas, ¿no? Una es invirtiendo en el sector a través de empresas especializadas, y no quiero sonar a comercial, pero invertir en una fibra o invertir en una C-Corp en el mercado de valores es una buena opción, porque finalmente lo que estás haciendo es recibiendo esos dividendos o esas rentas a través de distribuciones de efectivo con una administración profesional y con un portafolio de alta calidad, y diluyes mucho tu riesgo de tu base de inquilinos, ¿no? Y la otra es haciendo desarrollo o invirtiendo en empresas directamente en vehículos de desarrollo, ¿no? Vemos muchas ECADES, vemos muchas empresas privadas donde los propietarios de la tierra contribuyen la tierra a un desarrollador especializado y experto en la materia. Esa es una extraordinaria opción para quien tiene la posición de tierra. Yo creo que en el sector industrial lo más importante es la posición de tierra y tener una tierra bien ubicada y con buenos servicios y buena infraestructura. Entonces, yo sí creo que hay una tendencia importante, Andrés, de los inversionistas privados, patrimoniales, hacia el sector industrial, y muchos de ellos lo están haciendo muy disciplinadamente, muy ordenadamente, y yo creo que vamos a seguir viendo esa tendencia de los family offices enfocándose al sector industrial o reorientando sus recursos al sector industrial. Una disculpa por el teléfono. Qué bueno que Javier inició la respuesta a esta pregunta. Miren, aquí hay varios fenómenos que quisiera mencionar. Primero, desde el punto de vista del usuario. El usuario cada vez es más sofisticado. Busca transacciones con mayores niveles de inversión o edificios con specs más complejos, incluidos en la renta. Y ya pregunta si las inversiones se capitalizan, si se amortizan, cuáles son balloon payments si me salgo antes, etc., ¿no? Y luego tienes otro tipo de clientes, nosotros que representamos a Amazon en México, donde los concursos los hacemos primero de yields, de capital, y en donde el RFP es de 2 hojas y le decimos al inversionista, asume este volumen de costo en el edificio, dime cuál es tu costo de dinero. Y si me gusta, pasas a la segunda ronda y te doy ya los specs, ¿no? Entonces, estos señores están sin duda siendo unos disruptores en el mercado porque no es algo tradicional. ¿Y qué está generando? Que la competencia se vaya a estudiar muy bien cuál es su estructura de costos, ¿sí? Porque si bien un factor es el costo del dinero, el del yield, y el otro es el development fee, en donde van, por supuesto, todos los indirectos, pues, ¿no? Del desarrollador. En fin, hay fenómenos de este tipo en donde hay un grupo muy pequeño de players institucionales que son aquellos que tienen acceso a dinero institucional, los que pueden competir con los yields o con las propuestas más agresivas, ¿no? Y por ahí el efecto de la inflación en los materiales de construcción ha traído otro efecto combinado en donde los costos de la renta por fin se están presionando hacia la alta, cuando típicamente han estado muy aplanados por años.
por años. Entonces, un edificio en Shell al mes que antes te podría costar una renta de 38, 39 centavos, hoy sale en el mercado en 45, 46. Y ojo, que no significa que el desarrollador esté ganando más dinero, sino que el costo del producto se elevó, nada más, ¿no? Entonces, hay varios fenómenos, y en la parte de la migración de los fondos Friends and Family, Monterrey, ya lo decía Javier, sí es la reina del mercado. Se cerraron el año pasado 14.5 millones de pies cuadrados. Sin embargo, es una plaza que algunos players institucionales han históricamente respetado, porque hay muchos Friends and Family jugando en este negocio localmente. Gente que tiene un costo de dinero tal vez más bajo, que no tiene que reportarle a ninguna autoridad pública ni al público en general. Entonces es un mercado muy interesante. Hoy por hoy vemos nuevos desarrolladores intentando llegar al mercado. Vemos los locales haciéndose de nuevas posiciones de tierra. No es un mercado como Tijuana, donde está lleno de montañas, ¿no? Hay relativa accesibilidad a la tierra aquí. Y históricamente hemos tenido buena infraestructura, ¿no? Entonces, nosotros vemos una mayor competencia en el estado, lo cual significa mejores oportunidades para todos, para los usuarios, un mercado más sofisticado. Y bueno, vemos que los retornos, a su vez, de los mismos empresarios se pudieran ver un poquito presionados por las altas de las tasas, ¿no? Y es un tema que me encantaría que Javier profundice un poquito más. Pero bueno, es un mercado muy sano. La vacancia, como ya decía, es muy baja. No es al nivel de cero que hay en la ciudad de Tijuana o en la ciudad de Juárez, pero por lo mismo hay siempre producto para inversiones nuevas, ¿no? Ya lo dijo también Javier, hay una participación, o la hubo este año pasado, de Build to Suits o Specs to Suits muy importantes, y vienen más. El pipeline para este 22 inició de una manera muy vigorosa, por cierto. Esperamos un primer semestre muy activo. Ya veremos qué pasa en el segundo semestre, pero un primer semestre muy activo, ¿no? Y bueno, es algo que quería agregar. Bueno, para cerrar, a lo mejor con un comentario adicional, digo, de entrada coincido plenamente con todo lo que Miguel y Javier ya nos han platicado, creo que es muy atinado. Y nada más para agregar una puntualización. Creo que la pregunta de Andrés a mí me lleva a contestarla de otra perspectiva, y es ¿qué podemos hacer para tener mayor inversión? ¿Qué podemos hacer para estar listos para recibir a esa inversión extranjera que está llegando a nuestro país y específicamente a Nuevo León? Recientemente pues, me ha tocado ver un sinnúmero de clientes que su problema principal es no encuentro una nave disponible. Todo está en build to suit, hay poco especulativo, lo que hay está muy peleado, y eso es una realidad del mercado, lo cual pues, de pronto es bueno, ¿no? En el sentido de que la absorción, como ya comentaron, pues es bastante buena. Pero entonces eso quiere decir que está faltando algo ahí, algún tipo de incentivo para los desarrolladores para animarse a desarrollar naves especulativas, porque no todos tienen la paciencia, como decían, hay diferentes tipos de capital, unos tienen más paciencia que otros desde el punto de vista de cuando construyen y cuando efectivamente cierran una renta sobre esa propiedad. Y creo que en otros países hemos visto, clientes de la firma, que otros países y gobiernos federales y estatales han otorgado incentivos a la construcción y han otorgado incentivos específicos a las empresas que desarrollan cierto tipo de inmuebles que atraen cierto tipo de inversión. Y creo yo que los incentivos que se otorgan pues en este estado y en cualquier otro de la República pues son los mismos de siempre. Y creo que podríamos ser un poquito más creativos en ese sentido y pensar out of the box y buscar pues aprender de la tecnología que otros países están implementando en ese sentido y tratar de incentivar a los desarrolladores a que generen más producto pues en tiempo y forma para nuestros posibles clientes extranjeros o nacionales que quieran expandirse en Monterrey o en Nuevo León. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias Miguel, Javier, Juan Bernardo, agradeciéndoles su tiempo. Sin duda nos comparten información muy valiosa sobre los retos y tendencias en el mercado inmobiliario. Muchas gracias por habernos acompañado y por compartir su conocimiento con toda nuestra audiencia. Y a quienes están conectados, pedirles que se mantengan ahí
En menos de 5 minutos regresamos con nuestro siguiente y último panel que abordará temas de tecnologías del futuro. Muchas gracias.